Cada situación en el Guaviare. A esta hora nos acompaña el ministro de Defensa, Diego Molano. Ministro, bienvenido a Noticias Caracol. Evidentemente ustedes tenían una información de inteligencia para hacer esta operación. ¿Tenían conocimiento de la presencia de menores reclutados ahí en esa área? Ana María, lo que está claro es que para el desarrollo de esas informaciones y esas operaciones de inteligencia se determina que es contra Gentil Duarte, que es un narcoterrorista que es culpable de diferentes atentados terroristas, de atentar contra policías, y se determinó que había una estructura que lo protegía en un campamento terrorista. Por supuesto, en el desarrollo de esta operación no se tiene información de que hubiera menores de edad, pero lo que sí está claro es que la operación se desarrolló de acuerdo con lo que estipula el derecho internacional humanitario, en las consideraciones que cuando en estas operaciones hay un campamento terrorista, todo aquel que esté en él, incluyendo menores de edad, hay un nexo de beligerancia y una función continua de combate de quien allí permanece, y por eso hacen parte de los hostigamientos, de las hostilidades, y se procede a desarrollar operaciones militares. Aquí lo importante es desmantelar esas organizaciones y a quienes son responsables de reclutamiento y a quienes instrumentalizan a los jóvenes y los convierten en combatientes en este tipo de acciones de guerra. Sí. Ministro, usted dijo que los jóvenes reclutados eran convertidos en máquinas de guerra. Las disidencias están poniendo a los menores reclutados como escudos en sus campamentos. A pesar de esto, ¿los bombardeos van a continuar? ¿Son aprobadas este tipo de operaciones, sabiendo si hay o no menores? Lo que a mí me duele en el alma es que estos grupos organizados instrumentalicen, utilicen a los jóvenes, y que después de que son víctimas porque los reclutan, los convierten en máquinas de guerra. Es el ejemplo del mismo Gentil Duarte. Fue reclutado a los 17 años y hoy es uno de los peores monstruos porque ha cometido atentados terroristas, asesina soldados, ha cometido actos en contra de la fuerza pública, secuestros. Lo mismo sucede con Gavino, que llegó a los 14 años a este grupo del ELN y ha cometido todo tipo de actos terroristas. Por eso lo que hacemos en las fuerzas militares y de policía son operaciones militares para desmantelar estos grupos, que son los que reclutan, que son los que instrumentalizan a los jóvenes y que ponen en riesgo a la sociedad colombiana porque los convierten precisamente en esas máquinas de guerra que afectan a la sociedad. Para que eso no siga pasando, porque son los que más nos duelen, para luchar en contra de eso sin tregua, es que desmantelamos estas organizaciones, y los instrumentos del derecho internacional humanitario nos permiten operar en esa dirección y se cumplen con todos los requisitos allí señalados. Ministro, ya conocemos un balance de la operación, pero tras la denuncia que surge, ¿qué puede haber pasado con los 14 menores desaparecidos? Pues la verdad es que era 14 desaparecidos. Aquí hay una información que se entregó precisamente después de la operación, donde se señala que hay 12 personas muertas en operaciones militares de estos criminales, 5 personas que fueron capturadas y neutralizadas, 2 de ellas fueron menores jóvenes que fueron entregados al ICF. Será la entidad respectiva y únicamente ella, la Fiscalía de Medicina Legal, la que determine cuál es la situación de edad, de sexo de las personas que están allí, y estamos esperando que hagan el desarrollo de esas investigaciones. Ministro, hace unos minutos María Camila Orozco nos presentaba un lamentable panorama de lo que está sucediendo justamente con el reclutamiento forzado. Nos contaba María Camila que 222 menores han sido arrebatados de sus familias. ¿Qué hacer, ministro? ¿Cuál es el plan? Precisamente aquí el enemigo principal de los jóvenes son quienes los reclutan ilegalmente y quienes sí violan el derecho internacional humanitario, porque los instrumentalizan, porque hacen que se formen para hacer combate, para afectar a otros, y los vuelven un peligro para la sociedad. Por eso las acciones de prevención son fundamentales, y yo hago un llamado a todas estas organizaciones y grupos que liberen a los jóvenes que tienen ahí porque los están poniendo en riesgo. Un llamado a los jóvenes que allí están para que se desmovilicen o se sometan a la justicia y no sigan exponiéndose en riesgo. Pero el principio fundamental de las fuerzas militares y de policía es operar en garantía y en protección de todos los colombianos, y cuando estos son puestos en riesgo, por supuesto, deben de continuar el desarrollo de estas operaciones, que lo que al final buscan es la protección de todos los colombianos. Nos duele lo que sucede con los jóvenes, pero lo mejor
que podemos hacer para que esto no siga sucediendo y lo sigan reclutando para utilizarlos como escudos es desmantelar estas organizaciones criminales como las que encabezaba o encabeza Gentil Duarte allí en el Guaviare. Sí, ministro, ya para cerrar, ¿Inteligencia Militar sabía que había menores de edad allí en esa operación contra Gentil Duarte? La información de inteligencia es que allí había una operación de un campamento terrorista y es bien difícil esta operación. Uno no puede llegar a hacer, si está en una operación, ellos están en un campamento, a las 12 horas se mueven a otro campamento y se meten con otro grupo de personas que los protegen a lo largo de un río en la plena selva. Por eso la información de inteligencia lo que hace es determinar la oportunidad cuando llega a un sitio y se desarrolla esta actividad de operación, que allí sucedió un bombardeo para desmantelar ese grupo. La información de inteligencia es que había aquí, estaba Gentil Duarte con un grupo de acciones y de hombres y mujeres que estaban cometiendo actos terroristas, que planeaban actos terroristas, y por eso se desarrolló esa operación. Diego Molano, ministro de Defensa. Ministro, gracias por su tiempo con Noticias Caracol. A ustedes muchas gracias, un saludo.